a ver el segundo grupo o el segundo tipo de isomería estructural, que es la isomería de posición o los isómeros de posición. Entonces, nuevamente, lo que les dije ayer, primero prestamos atención, yo luego les doy el espacio para que tomen el apunte, pero lo importante es que entendamos en qué consiste esta isomería. Al igual que les mencionaba el día de ayer, los isómeros siempre van a ser compuestos que tengan la misma fórmula molecular, pero que tengan diferente estructura, sobre todo cuando hablamos de isomería estructural, como es en este caso. Entonces, en la isomería de posición vamos a tener una función química diferente a los hidrocarburos, ¿sí? La isomería de cadena se presenta en hidrocarburos. En la isomería de posición vamos a tener funciones químicas que son diferentes a los hidrocarburos. Entonces, ¿cuál es la característica de este isómero? Que tiene la misma función, ¿sí? Ambas sustancias tienen la misma función, pero están ubicadas en átomos de carbono distintos, ¿sí? Están ubicados en átomos de carbono distintos. Entonces vamos a ver los ejemplos. Primero revisemos en este isómero su fórmula molecular. Entonces fíjense cuántos carbonos tenemos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro carbonos. Por lo tanto, en nuestra fórmula molecular tendremos C4, ¿cierto? Voy a colocar un poquito más abajo. C4, hidrógenos. Entonces, de este lado tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 y uno que tengo acá, 10. Entonces, 10 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, esta es nuestra fórmula molecular. C4H10O. Ahora, ¿cuál es la función que tiene esta sustancia, este compuesto? ¿Qué función es? ¿Qué función química tenemos ahí, chicos? A ver, ¿qué grupo funcional tenemos? Revisen allá en sus apuntes de los grupos funcionales. Bueno, acá lo voy a señalar. Ese grupo funcional, ¿a qué función corresponde? Ácido carbocíclico. No. Muy bien, Ana, función alcohol. Es la función alcohol. Tenemos el grupo OH, que es el grupo hidroxilo. Entonces, es la función alcohol. En este caso, fijémonos que esta función, el grupo OH, se encuentra en el primer carbono, ¿cierto? En el primer carbono. Después ya miraremos por qué este es el primer carbono y por qué no el del otro extremo. Entonces, se encuentra en el primer carbono. ¿Listo? Y aquí vamos a revisar entonces nuevamente nuestra fórmula molecular: 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, C4, 3, 5, 6, 9, 10 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces verificamos que efectivamente tienen la misma fórmula molecular. Pero en este caso, fíjense que tenemos la misma función, la función alcohol, pero ya no está ubicada en el primer carbono, sino que está ubicado en el carbono 2.
¿sí? Está ubicada en un carbono diferente, el carbono 2. Entonces, los isómeros de posición se caracterizan por eso. Tienen la misma función, pero está ubicada en carbonos distintos. La misma función, pero ubicada en carbonos diferentes. Revisemos el ejemplo de la parte inferior. Entonces, aquí tenemos una fórmula molecular de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, C5. Hidrógenos los contamos: 3, 2, 5, 2, 7 y 3, 10. 10 hidrógenos. Y también tenemos un oxígeno. Entonces, aquí es C5H10O. ¿Cómo se llama esta función que tenemos aquí representada? ¿Cuál es la función que le corresponde a este compuesto? Ácido carboxílico. No, no es ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos siempre van a estar en carbonos de los extremos, siempre en carbonos terminales. Es una función oxigenada, entonces revisen entre las funciones oxigenadas a ver qué función tenemos ahí. Cetona. Muy bien, Jonathan, es la función cetona. Tenemos el grupo carbonilo en un carbono de tipo secundario. En este caso es una cetona. Aquí está ubicado en el carbono número 2, ¿cierto? En el carbono número 2, ahí tenemos el grupo cetona. Acá también, fíjense que debe ser la misma función. Yo no puedo cambiar de función si estamos hablando de un isómero de posición. Debo tener la misma función, solamente que en vez de estar ubicado en el carbono 2, ahora está ubicado en el carbono 3, ¿sí? Nuestra función está ubicada en el carbono 3. Entonces, la misma función, pero en una posición distinta. Y revisamos la fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿cierto? Igualmente C5, hidrógenos 3 y 2, 5 y 2, 7 y 3, 10, 10 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, fíjense, la misma fórmula molecular, pero en este caso la función química cambia de carbono. Ya no es un carbono cambiando de lugar, sino es la función química la que cambia de átomo de carbono. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Ok, entonces por favor tomemos el apunte del isómero de posición para pasar al siguiente tipo de isomería estructural. Tenemos un tercer tipo de isomería estructural, que son los isómeros de función. En el caso de los isómeros de función, como su nombre lo indica, lo que va a cambiar es justamente eso, la función química. Eso es lo que cambia. En este caso tenemos la misma fórmula molecular, pero los compuestos tienen funciones químicas diferentes. Funciones químicas diferentes. Entonces vamos a revisar los ejemplos que tenemos aquí. Aquí ya tenemos las fórmulas moleculares. Simplemente pues lo que hacemos es verificar que efectivamente sí coinciden. ¿M? Y tenemos también los nombres. Los nombres por ahora no nos interesa tanto porque no hemos aprendido nomenclatura de cada uno de estos compuestos. Entonces nos vamos a enfocar en la función más que en el nombre. Aquí entonces tenemos un primer isómero de fórmula C3H8O, ¿cierto? 1, 2, 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Esta primera función que tenemos aquí en este compuesto es la función éter. Fíjense ustedes allá en sus funciones oxigenadas, que en la función éter tenemos un oxígeno que está unido a dos cadenas carbonadas, ¿cierto? Esa es la función éter. Un oxígeno que está unido a dos cadenas carbonadas. Y por el otro lado tenemos la función alcohol, que ya la habíamos mencionado ahorita,
tenemos el grupo hidroxilo, que es parte de los alcoholes en los compuestos orgánicos. Función éter y función alcohol. Ambas con la misma fórmula molecular, C3H8, o para ambos casos. Entonces, cuando hablamos de un isómero de función, es la misma fórmula molecular, pero compuestos con funciones químicas distintas. Acá, en el segundo ejemplo, entonces tenemos el grupo cetona, que lo acabamos de revisar, la función cetona más bien, porque el grupo se llama carbonilo. La función cetona, que es un carbono con doble enlace al oxígeno, un carbono secundario, y tenemos la función aldehído, que es el mismo grupo carbonilo, pero en este caso está en un carbono primario. ¿Sí? Entonces, en la cetona, el doble enlace está en un carbono secundario. En el aldehído, el doble enlace está en un carbono primario. Bueno, pasamos con la siguiente y aquí tenemos la función, bueno, y ambas C3H6O, ¿no? Recordemos que deben tener la misma fórmula molecular. Y en nuestro tercer ejemplo, tenemos en primer lugar la función éster. Es un derivado de los ácidos carboxílicos. Entonces, COO, y de lado y lado vamos a tener cadenas carbonadas, ¿cierto? Cadenas carbonadas. Mientras que en este lado tenemos un ácido carboxílico. Fíjense que siempre el grupo carboxilo, COOH, va a estar al final, en carbonos terminales, ya sea en el del extremo derecho o en el del extremo izquierdo, pero siempre vamos a encontrarlos en carbonos de los extremos. Y este es un ácido carboxílico, este es un éster y este es un ácido carboxílico, con la misma fórmula, C3H6O2. Entonces, en los isómeros de función tenemos la misma fórmula molecular, pero la función es diferente, ¿sí? La función entre un compuesto y otro es diferente. ¿De esta isomería alguna pregunta? Bueno, entonces, mientras van tomando el apunte, hago un repasito general. Entonces, tenemos eh, isomería de cadena, que es cuando el que cambia de lugar es un carbono. Isomería de posición, cuando tengo una función diferente, ¿cierto? No son hidrocarburos, sino son otras funciones y cambian en la posición. Siempre tienen la misma función, pero cambia de posición. Y la isomería de función, que es donde tengo compuestos, dos compuestos con la misma fórmula molecular, pero en este caso con una función química distinta, ¿sí? Una función química diferente. Esos tres son los tipos de isomería estructural. Así terminamos de tomar este apunte y ya pasamos a la isomería geométrica. Además además de la isomería estructural, existe en segundo lugar la estereoisomería. Dentro de la estereoisomería vamos a encontrar eh, tres tipos de isómeros, que son los isómeros geométricos, los enantiómeros y los diastereoisómeros. Los enantiómeros y diastereoisómeros los veremos más adelante cuando estemos hablando de carbohidratos, que es donde realmente va a aplicar este tipo de isomería. Por ahora vamos a trabajar únicamente la isomería geométrica, ¿sí? Los isómeros geométricos que hacen parte de la estereoisomería. Entonces colocamos allá otro subtítulo que diga isomería geométrica. Entonces tenemos isomería estructural, que era la primera, de ahí se desprenden tres, de cadena, de posición y de función, y la que sigue es la isomería geométrica. La isometría geométrica no tiene que ver con la función como tal, ni con
la estructura en términos de carbonos o de funciones. Aquí básicamente tiene que ver es con la posición que ocupan los sustituyentes de un doble enlace. Hay tres condiciones que se deben tener presentes para que se presente una isomería geométrica. Lo primero es que se da única exclusivamente cuando tengo dobles enlaces. ¿Sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, ahorita ya explico esta parte, pero tenemos dobles enlaces. Siempre debemos tener dobles enlaces. Y los acompañantes de ese doble enlace se van a ver como sustituyentes, ¿cierto? Es decir, estos que aparecen aquí como A, D, E y F se van a ver como sustituyentes del doble enlace. Siempre nos vamos a enfocar en el doble enlace. En primer lugar es eso, los sustituyentes que tenga cada carbono deben ser diferentes, es decir, A tiene que ser diferente de D. ¿Sí? A tiene que ser diferente de D y E tiene que ser diferente de F. A tiene que ser diferente de D y E tiene que ser diferente de F. Para que se encuentren en esta manera o en esta manera donde yo hago un cambio, fíjense que aquí se generó una rotación de F y E. Aquí estaba E arriba, F abajo, ahora F arriba y E abajo. Entonces, nos van a generar compuestos distintos, no van a ser los mismos compuestos. Algo bien importante es que el doble enlace no puede rotar. La isomería geométrica se da justamente por eso, porque hay una rotación de los compuestos, de los sustituyentes de los carbonos, pero el doble enlace no puede rotar. Por eso él permanece fijo. Estos pueden rotar, este puede rotar, pero el doble enlace no rota, el doble enlace permanece en la misma posición. Entonces, al generarse esa rotación, es que se da la isomería cis o la isomería trans. Entonces, en primer lugar, debe haber un doble enlace con sustituyentes diferentes en cada carbono, ¿no? O sea, para cada carbono. Pero mínimo tiene que haber dos sustituyentes que sean iguales, solo que estén ubicados en carbonos diferentes. Ya ahorita se lo vamos a mirar con los ejemplos. El doble enlace no rota y eso es lo que hace que las moléculas sean distintas. Y también es importante que los sustituyentes pueden estar ubicados en el mismo lado, los sustituyentes que son iguales pueden estar ubicados arriba o abajo. En ese caso la configuración es cis o estar ubicados en lados opuestos. En ese caso, la configuración es trans. Si están los dos que son iguales, están arriba o están abajo, es cis. Si los dos que son iguales están en lados opuestos, uno arriba y otro abajo, entonces la configuración es trans. Ya ahorita con los ejemplos, pues nos va a quedar mucho más claro esta parte. Tomamos el apunte, por favor, de lo que está en la diapositiva y ya vamos entonces a revisar los ejemplos para que nos quede más clara esta información. Ya explicándolo un poquito más visual con respecto a un compuesto en específico. Entonces, fijémonos aquí. Ya habíamos dicho que la isomería geométrica, que también se llama cis-trans, se presenta cuando hay dobles enlaces y tenemos sustituyentes de ese doble enlace. Todo lo que esté alrededor de ese doble enlace se va a constituir en un sustituyente. Entonces quiero que miremos aquí en este primer caso. Este compuesto generalmente no lo vamos a encontrar escrito de esta manera, ¿cierto? Porque ahí ya está de manera estructural. Casi siempre los compuestos los vamos a encontrar escritos de manera semidesarrollada. Entonces lo voy a escribir aquí de esa forma para que como que nos familiaricemos un poquito más y tratemos de ubicarlos. El compuesto generalmente lo vamos a encontrar así. CH3CH, ay, perdón, aquí es doble enlace. Voy a volver a escribir porque aquí ya no me va a dejar colocarlo de esa manera. Entonces, CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. Listo. De esta manera lo vamos a encontrar.
Recordemos que el doble enlace es entre los átomos de carbón. Por favor, ahorita copien, porque si no después se me pierden. El doble enlace es entre átomos de carbono, ¿cierto? Revisemos los carbonos del doble enlace. Este primer carbono, por un lado, va a estar unido a este hidrógeno y por el otro lado va a estar unido a este otro carbono. Recuerden que los enlaces son entre átomos de carbono. Entonces, este carbono está unido por un lado al hidrógeno y por el otro lado a este carbono que además está unido a 3 hidrógenos. Es decir, por un lado H y por el otro lado CH3. Entonces aquí lo vemos en la primera estructura. Por un lado está unido a un hidrógeno y por el otro lado está unido a un CH3. Lo mismo sucede con el segundo carbono del doble enlace. Este carbono está unido por un lado al hidrógeno y por otro lado al CH3. Entonces, por un lado al hidrógeno y por el otro lado a CH3. En este caso, fijémonos que tenemos dos grupos. En cada carbono debe haber dos grupos diferentes en cada carbono. Entonces, fíjate, este carbono tiene un hidrógeno y un CH3. Son distintos. Este carbono tiene un hidrógeno y un CH3. O sea, sobre el mismo carbono no vamos a tener dos sustituyentes iguales. Sobre el mismo carbono no. Ahora, en este caso, los dos sustituyentes iguales están abajo, ¿cierto? Los CH3 están abajo. Particularmente tenemos otros dos sustituyentes que son iguales, que son los hidrógenos. Están arriba. Como están arriba o están abajo, el isómero es cis. ¿Sí? Los sustituyentes iguales están arriba o están abajo, dependiendo de cuál esté mirando. Si estoy mirando el CH3, pues está abajo. Si estoy mirando los hidrógenos, están arriba. Pero ambos están en el mismo lado. ¿Sí? Eso significa que el isómero es cis. Por eso aquí dice cis 2-buteno. Ya después miramos todo el tema de nombres. Pero ese cis me está diciendo que los sustituyentes iguales están arriba o están abajo. Mientras que acá, fíjense que el hidrógeno, si miramos los hidrógenos como sustituyentes, hay uno arriba y otro abajo. Están en lados opuestos. Entonces es trans. Lo mismo pasa con los CH3. Uno está en la parte de arriba y el otro está en la parte de abajo. Entonces, en este caso, el sustituyente es, la isomería es trans. Si ambos están arriba o ambos están abajo, es cis. Si uno está arriba y el otro está abajo, es trans. Bueno, aquí en este caso tenemos dos sustituyentes iguales en cada lado. Sin embargo, revisemos ahora el ejemplo de la parte inferior, porque también es otro caso que se puede dar. Lo voy a escribir aquí de la forma semidesarrollada para que lo podamos ver como generalmente vamos a encontrar la fórmula. Entonces CH3, enlace CH, doble enlace CH, enlace, aquí tenemos CH2, 3 veces, unido a un CH3. Ok, entonces nos fijamos en cuáles son los sustituyentes del doble enlace. Siempre nos enfocamos en el doble enlace, carbono y carbono. Entonces, ¿qué está unido al carbono? Por este lado, por este primer carbono, tenemos un hidrógeno y un CH3. Entonces, hidrógeno y CH3 para el primer carbono. Hidrógeno, CH3. Para el segundo carbono tenemos un hidrógeno y el resto de la molécula. Entonces, un hidrógeno que está aquí y el resto de la molécula que es CH2 3 veces, CH3. CH2 3 veces, CH3. Entonces, fijémonos que en este caso no vamos a tener dos pares de sustituyentes iguales, solamente un par de sustituyentes iguales en cada carbono, que en este caso es el hidrógeno, ¿cierto? En este caso es el hidrógeno. Aquí tenemos un hidrógeno en la parte superior y el otro hidrógeno en la parte inferior. Fíjense que los otros dos sustituyentes no son iguales. ¿Sí? Aquí tengo un CH3
Y aquí tengo un CH2 tres veces CH3. Eso está bien, es correcto, no hay ningún problema. Lo importante es que por lo menos haya un par de sustituyentes iguales. En este caso es el hidrógeno, como están en lados opuestos, tenemos una isomería trans, ¿cierto? Isomería trans. En este caso están ubicados abajo, ambos abajo. Entonces la isomería es cis, ¿sí? Isomería cis. Si están en lados opuestos, es trans. Si están en el mismo lado, es cis. ¿Preguntas a este respecto? Siempre tengo que fijarme en el doble enlace y qué sustituyentes me van a presentar en ese doble enlace, porque muy seguramente nos van a presentar las estructuras de esta manera, la fórmula semidesarrollada. Y nosotros vamos a tener que escribirlo de manera estructural para poder especificar la posición trans y la posición cis. ¿Sí? Entonces, es importante que nos quede claro cómo identificarlo a partir de la fórmula semidesarrollada. Voy a escribir, colocarla aquí para que así mismo la escriban sobre el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, escribimos los ejemplos de la isomería cis y la isomería trans. Entonces simplemente escriben ejemplos y colocan los dos. Esta parte no, porque ya la habíamos escrito de la parte de la diapositiva anterior. Entonces escribimos ejemplos y colocamos los dos que tenemos aquí. Si hay alguna pregunta, chicos, aprovechen y la hacen de una vez para que no les vaya a quedar ninguna duda al respecto de este tipo de isomería. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Entonces voy a tomar un pantallazo de esta imagen para los que de pronto todavía no han terminado de tomar el apunte de los ejemplos y continuamos en la próxima clase con una actividad relacionada con este tema. Bueno, que tengan excelente resto de jornada. Dios los bendiga. Chao a todos.